El sol de la mañana se alzaba lentamente sobre las colinas de Efraín, tiñendo de dorado las laderas pedregosas de Ramataim de Sofim, una pequeña aldea enclavada entre valles fértiles donde los olivos centenarios extendían sus ramas retorcidas como brazos suplicantes hacia el cielo. En aquella tierra bendecida por las lluvias estacionales y castigada por los vientos del desierto, vivía un hombre llamado Elcana, descendiente de la tribu de Efraín, un israelita temeroso de Dios que había construido su hogar con piedras extraídas de las mismas montañas que sus ancestros habían contemplado durante generaciones. Su casa, aunque modesta en comparación con las de los nobles de otras ciudades, era respetada en toda la región, pues Elcana era conocido por su piedad y por su fidelidad a las tradiciones de sus padres, subiendo cada año al santuario de Silo para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos. Dentro de aquella casa de muros encalados y vigas de cedro, vivían dos mujeres que compartían el mismo techo, el mismo esposo, y sin embargo habitaban mundos completamente diferentes. Penina, la segunda esposa, caminaba por los pasillos con el paso seguro de quien sabe que ha cumplido con su deber más sagrado. Había dado hijos a Elcana, varios varones y varias hijas cuyas risas llenaban el patio interior durante las tardes de verano. Sus caderas anchas y su vientre que había conocido múltiples embarazos eran su corona visible, su testimonio viviente de que Dios la había bendecido con el don más preciado que una mujer israelita podía recibir. Cada vez que uno de sus hijos corría hacia ella llamándola madre, Penina sentía que el universo confirmaba su valor, su propósito, su razón de existir en aquel mundo donde la maternidad era la medida de todas las cosas. Y luego estaba Ana, cuyo nombre significaba gracia, pero cuya vida parecía desprovista de ella en el único aspecto que verdaderamente importaba. Ana, la primera esposa, la amada de Elcana, aquella por quien su corazón latía con una intensidad que ni el tiempo ni las circunstancias habían logrado disminuir. Ana caminaba por aquellos mismos pasillos con pasos que apenas producían sonido, como si temiera despertar a la esperanza que dormía inquieta en algún rincón de su alma. Su vientre permanecía plano, sus brazos vacíos, y sus ojos, aunque hermosos como pozos de agua clara, cargaban una tristeza tan profunda que quienes la miraban sentían un escalofrío recorrerles la espalda, como si estuvieran contemplando un abismo sin fondo. El texto sagrado nos dice con una claridad devastadora que el Señor había cerrado su matriz. No era una enfermedad que los remedios pudieran curar, no era un problema que los ungüentos de las comadronas pudieran resolver, no era una maldición lanzada por algún enemigo que un sacerdote pudiera deshacer. Era Dios mismo, el creador del universo, quien había sellado las puertas de la vida en el cuerpo de Ana. Esta verdad, tan difícil de comprender, tan imposible de aceptar, pesaba sobre sus hombros como una losa de granito que se hacía más pesada con cada luna nueva, con cada ciclo que confirmaba una vez más que su esperanza había sido en vano. Cada mes, cuando la sangre llegaba puntual como un veredicto inapelable, Ana sentía que una parte de ella moría lentamente, que su corazón se encogía un poco más, que la luz de sus ojos se apagaba a otro grado. En aquella sociedad, la esterilidad no era simplemente una condición médica. Era un estigma social, una vergüenza pública, una señal visible de que algo estaba terriblemente mal entre esa mujer y su Dios. Los vecinos murmuraban cuando Ana pasaba por el pozo de la aldea. Las otras mujeres intercambiaban miradas cargadas de un significado que ella conocía demasiado bien. Algunos decían que seguramente había pecado en secreto, que Dios estaba castigándola por alguna transgresión oculta. Otros especulaban que quizás su linaje estaba maldito, que algún antepasado había cometido alguna abominación que ahora recaía sobre ella. Las más compasivas simplemente suspiraban y agradecían en silencio que aquella desgracia no fuera la suya, mientras sostenían a sus propios bebés contra el pecho con una gratitud teñida de alivio. Elcana amaba a Ana con una devoción que rozaba la adoración. Cada año, cuando llegaba el momento de subir a Silo para el sacrificio anual, él repartía las porciones de la ofrenda entre su familia. Una porción para Penina, una porción para cada uno de sus hijos e hijas. Y luego, con manos temblorosas de ternura, entregaba a Ana una porción doble, una porción especial que nadie más recibía. Era su manera de decirle sin palabras que ella seguía siendo la elegida de su corazón,
que su amor por ella no dependía de su capacidad de darle descendencia, que en sus ojos ella seguía siendo la mujer más valiosa del mundo. Pero Ana, aunque agradecía profundamente este gesto, sabía que ninguna porción de carne sacrificial podía llenar el vacío que habitaba en su interior, que ninguna demostración de amor conyugal podía silenciar el grito de su útero estéril. Penina observaba estas muestras de afecto con ojos que ardían de celos mal disimulados. A pesar de haber cumplido con su función reproductiva, a pesar de haber llenado la casa de Elcana con el bullicio de los niños, ella sabía que jamás ocuparía en el corazón de su esposo el lugar que Ana ocupaba. Esta certeza la carcomía por dentro como un ácido lento pero implacable, transformando lo que podría haber sido compasión en crueldad calculada. Si no podía ser la más amada, al menos se aseguraría de que Ana recordara constantemente su fracaso, su vergüenza, su incapacidad de hacer lo que ella había hecho tantas veces. La rivalidad entre esposas era común en aquellos tiempos de poligamia, pero lo que Penina hacía iba más allá de la competencia normal. Era una tortura sistemática, un goteo constante de humillación diseñado para destruir. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, los meses en años, y Ana permanecía atrapada en un ciclo interminable de esperanza y decepción. Cada primavera, cuando la naturaleza renacía y las ovejas parían corderos, y los campos se llenaban de flores, ella sentía que el universo entero se burlaba de su esterilidad. Cada otoño, cuando las familias se reunían para celebrar las cosechas y los niños corrían entre las espigas doradas, Ana se preguntaba qué habría hecho para merecer este castigo. ¿Qué crimen imperdonable habría cometido su alma para ser condenada a este vacío perpetuo? La fe que sus padres le habían enseñado desde la cuna le decía que Dios era bueno, que Dios era justo, que Dios tenía un propósito para cada una de sus criaturas. Pero en las noches oscuras, cuando el silencio de su vientre era ensordecedor, Ana se preguntaba si Dios simplemente la había olvidado. Sin embargo, había algo en Ana que se negaba a morir completamente, una llama diminuta pero persistente que ardía en lo más profundo de su ser. Quizás era la memoria de las historias que había escuchado de niña, relatos de otras mujeres estériles a quienes Dios había visitado en su momento. Sara, que había dado a luz a Isaac cuando ya era anciana. Rebeca, que había concebido gemelos después de años de espera. Raquel, cuyo vientre finalmente se había abierto para dar a luz a José. Estas mujeres eran las matriarcas de Israel, pilares de la fe, y todas ellas habían conocido el dolor de la esterilidad antes de experimentar el milagro de la maternidad. Ana no se atrevía a compararse con ellas, pero tampoco podía ignorar completamente el patrón, la posibilidad de que su historia pudiera tener un final diferente. Y así transcurrían los días en Ramataim de Sofim, bajo un cielo que a veces parecía de bronce impenetrable y otras veces derramaba su lluvia como si llorara con Ana. Ella cumplía con sus deberes de esposa, molía el grano, tejía las telas, preparaba los alimentos, atendía a Elcana con una devoción silenciosa que él retribuía con un amor que trascendía las palabras. Pero por las noches, cuando toda la casa dormía y solo las estrellas eran testigos de su dolor, Ana se acurrucaba en su rincón y dejaba que las lágrimas fluyeran libremente, empapando la almohada de lana sobre la que apoyaba su cabeza. No eran lágrimas de autocompasión, aunque esa emoción ciertamente la visitaba de vez en cuando. Eran lágrimas de anhelo, de un deseo tan profundo que trascendía las palabras, de un vacío que clamaba por ser llenado con una urgencia que solo quienes han experimentado una pérdida similar pueden comprender. Ana no sabía aún que su dolor estaba siendo observado desde las alturas, que cada lágrima suya era contada y atesorada, que su sufrimiento era el preludio de una historia que cambiaría el curso de toda una nación. Llegó nuevamente la época de la peregrinación anual a Silo, ese momento del calendario que Ana había aprendido a temer tanto como a anhelar. Temer, porque sabía que los días de viaje y las ceremonias en el santuario serían una oportunidad más para que Penina exhibiera su fertilidad como un trofeo de guerra. Anhelar, porque a pesar de todo, el santuario de Silo era el lugar donde moraba la presencia de Dios, donde el arca del pacto descansaba bajo el cuidado de los sacerdotes, donde quizás, solo quizás, sus oraciones podrían encontrar oídos que las escucharan.
La caravana familiar se puso en marcha al amanecer, con el Cana a la cabeza montado sobre su asno más robusto, seguido por sus dos esposas y la procesión ruidosa de los hijos de Penina, que correteaban entre los arbustos del camino, recogiendo piedras y persiguiendo lagartijas. El trayecto desde Ramataim hasta Silo normalmente tomaba un día completo de caminata, a través de senderos polvorientos que serpenteaban entre las colinas de Efraín. Era un paisaje de una belleza austera, con rocas calcáreas que brillaban bajo el sol como huesos blanqueados, y valles donde crecían higueras y granados en una abundancia que contrastaba dolorosamente con la sequedad del vientre de Ana. Ella caminaba en silencio, con los ojos fijos en el horizonte, tratando de ignorar las voces chillonas de los niños de Penina que reclamaban constantemente la atención de su madre. Cada «mamá, mira esto» o «mamá, tengo sed» era como una aguja clavada en su corazón, un recordatorio de todas las palabras que ella jamás escucharía de labios de un hijo propio. Penina, por su parte, no perdía oportunidad de exhibir su maternidad de la manera más ostentosa posible. Alzaba en brazos al más pequeño de sus hijos con un gesto teatral, comentando en voz alta lo pesado que se estaba poniendo, lo rápido que crecía, lo mucho que se parecía a su padre. Cuando uno de los mayores se raspaba la rodilla, ella corría a atenderlo con una solicitud exagerada, asegurándose de que Ana pudiera ver cada gesto de ternura maternal. Y entre cuidado y cuidado, entre atención y atención, las palabras venenosas fluían de sus labios como miel envenenada. Comentarios aparentemente inocentes sobre lo bendecida que se sentía, preguntas retóricas sobre qué haría una mujer sin hijos, observaciones hirientes disfrazadas de preocupación sobre el destino de las estériles en Israel. El texto bíblico utiliza una expresión particularmente fuerte para describir las acciones de Penina. Dice que la irritaba enojándola y entristeciéndola. La palabra hebrea original sugiere la imagen de alguien que provoca deliberadamente, que aguijonea con intención de causar dolor, como quien clava una espina una y otra vez en la misma herida para evitar que sane. No era simplemente que Penina se sintiera superior, era que activamente buscaba destruir a Ana, socavar su dignidad, reducirla a la nada. Quizás en el fondo de su corazón, Penina sabía que jamás sería verdaderamente amada por el Cana, y esta certeza la convertía en una criatura amargada, cuyo único consuelo era asegurarse de que alguien más sufriera tanto como ella. El campamento nocturno a mitad de camino fue especialmente difícil para Ana. Las familias que peregrinaban juntas se sentaban alrededor de hogueras compartidas, intercambiando historias y canciones mientras los niños jugaban hasta caer rendidos de sueño. El Cana intentaba proteger a su amada esposa, sentándola a su lado, ofreciéndole los mejores bocados de la cena, pero su presencia no podía silenciar las voces de los otros peregrinos que comentaban la situación. Pobre Ana, tantos años y nada. El Cana debería repudiarla. La ley se lo permite. Quizás, si fuera más devota, Dios le concedería un hijo. Estas palabras, pronunciadas en susurros que pretendían ser discretos, pero que llegaban claramente a sus oídos, se sumaban al tormento que Penina infligía con precisión quirúrgica. Cuando finalmente llegaron a Silo, el santuario se alzaba ante ellos como un oasis de sacralidad en medio del paisaje árido. El tabernáculo, con sus cortinas de lino fino y sus columnas de madera de acacia recubiertas de bronce, brillaba bajo el sol del mediodía como una joya engastada en el polvo del camino. Los peregrinos se agolpaban en el atrio exterior, trayendo sus ofrendas, sus peticiones, sus alabanzas. El olor del incienso se mezclaba con el aroma metálico de la sangre de los sacrificios, creando una atmósfera que era simultáneamente solemne y perturbadora. Los sacerdotes, vestidos con sus túnicas blancas manchadas de carmesí, se movían entre el humo con gestos rituales perfeccionados por generaciones de práctica. El Cana presentó su ofrenda con la solemnidad apropiada, un cordero sin defecto cuya sangre fue derramada sobre el altar de bronce mientras las llamas consumían la grasa y las entrañas. Luego vino el momento de la comida sacrificial, cuando las porciones correspondientes a cada miembro de la familia eran distribuidas para ser consumidas en presencia de Dios. Una vez más, el Cana dio a Ana una porción doble, su gesto anual de amor y compensación. Pero este año, algo en el interior de Ana se había quebrado irreparablemente. La porción doble ya no era un consuelo, era un recordatorio más de lo que le faltaba,
de lo que todas las porciones dobles del mundo jamás podrían reemplazar. Las palabras de Penina durante aquella comida sagrada fueron particularmente crueles. Mientras alimentaba a sus hijos con bocados de carne asada, comentaba en voz alta sobre la importancia de tener muchas bocas que alimentar, sobre cómo una madre nunca come en paz porque siempre hay un pequeño que necesita algo, sobre lo agotador pero gratificante que era criar a la siguiente generación de Israel. Cada palabra era una flecha envenenada disparada con puntería mortal hacia el corazón de Ana. Los hijos de Penina, ajenos al drama que se desarrollaba, entre los adultos, masticaban felices, manchándose las mejillas con la grasa del cordero, pidiendo más pan, derramando agua, siendo niños. Y Ana los miraba con ojos que ya no podían contener las lágrimas. Elcana notó que su amada esposa no tocaba la comida, que su porción doble permanecía intacta mientras ella se encogía sobre sí misma como un animal herido. Con una ternura que le desgarraba el alma, se acercó a ella y le susurró las palabras que se han convertido en una de las expresiones más conmovedoras y simultáneamente más insuficientes de toda la Escritura. Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Había amor genuino en esas palabras, un intento desesperado de hacerle saber que ella era valiosa por sí misma, que su identidad no dependía de su capacidad reproductiva. Pero Elcana, a pesar de su buena voluntad, no podía comprender la profundidad del dolor de Ana. Ningún amor de esposo, por grande que fuera, podía llenar el vacío de un vientre estéril. Ana no respondió a las palabras de su esposo. No había respuesta posible que pudiera expresar lo que sentía. Ninguna combinación de palabras que pudiera hacer justicia a la tormenta que rugía en su interior. En lugar de eso, se levantó en silencio de la mesa sacrificial, dejando atrás la comida intocada, las miradas curiosas de los otros peregrinos, los susurros maliciosos de Penina, y caminó hacia el santuario con pasos que eran a la vez vacilantes y determinados. Algo había cambiado en ella durante aquella comida. Algo se había roto, sí, pero de las grietas de su corazón destrozado comenzaba a emerger algo nuevo, algo que todavía no tenía nombre, pero que ardía con una intensidad que la asustaba y la atraía al mismo tiempo. Ana no lo sabía aún, pero estaba a punto de protagonizar uno de los momentos más transformadores de toda la historia bíblica, un encuentro con lo divino que resonaría a través de los siglos y cambiaría para siempre el destino de Israel. El atardecer teñía el cielo de Silo con tonalidades de púrpura y naranja cuando Ana llegó a las puertas del santuario. El lugar estaba relativamente vacío a esa hora, pues la mayoría de los peregrinos habían regresado a sus campamentos para descansar después de las ceremonias del día. Solo algunos sacerdotes permanecían en sus puestos, realizando las tareas de limpieza y preparación para el día siguiente. Entre ellos estaba Elí, el sumo sacerdote de Israel, un hombre anciano cuyo rostro surcado de arrugas hablaba de décadas de servicio en la presencia de Dios. Elí estaba sentado en su silla junto a uno de los postes de la entrada del templo, una posición que le permitía observar a quienes entraban y salían del lugar santo. Ana se detuvo un momento en el umbral, sintiendo el peso de la santidad del lugar presionando sobre sus hombros como un manto invisible. El tabernáculo ante ella representaba todo lo que Israel creía sobre su Dios, que habitaba entre su pueblo, que escuchaba sus oraciones, que cumplía sus promesas. Dentro de aquellas cortinas bordadas con querubines descansaba el arca del pacto, el trono terrenal del Todopoderoso, el lugar donde la gloria divina se manifestaba en forma de nube y fuego. Ana había visitado este lugar cada año de su vida de casada, pero nunca antes lo había visto con los ojos que lo veía ahora. Antes venía como esposa de Elcana, cumpliendo con el deber religioso familiar. Ahora venía como una mujer desesperada que había agotado todos los recursos humanos y que solo le quedaba un lugar a donde acudir. Lo que ocurrió a continuación fue tan extraordinario que el texto bíblico dedica varios versículos a describirlo con detalle inusual. Ana comenzó a orar, pero no era una oración como las que se escuchaban normalmente en el santuario. No era una recitación formal de peticiones tradicionales. No era un salmo memorizado de la tradición de los padres. No era siquiera una súplica articulada con palabras comprensibles. Era algo más primitivo, más visceral, más desesperadamente auténtico.
De lo más profundo de su ser, brotó un torrente de emoción que no podía contenerse en el cauce estrecho del lenguaje convencional. Sus labios se movían frenéticamente, formando palabras que solo ella y Dios podían entender, pero ningún sonido salía de su garganta. Era como si su dolor fuera demasiado grande para la voz, demasiado sagrado para ser profanado con sonidos audibles. Las lágrimas corrían por sus mejillas como ríos desbordados, cayendo sobre el polvo del santuario donde eran absorbidas por la tierra sedienta. Su cuerpo se mecía adelante y atrás con el ritmo de su oración silenciosa, como una llama agitada por el viento. Sus manos, que habían permanecido vacías durante tantos años, se alzaban hacia el cielo en un gesto de súplica que trascendía las palabras. Todo su ser estaba volcado en aquella comunicación con lo invisible, en aquel diálogo mudo con el creador del universo. Ana había descendido a las profundidades de su desesperación y desde allí, desde el fondo del abismo, lanzaba su grito silencioso hacia las alturas. Elí, el anciano sacerdote, observaba la escena con creciente perplejidad. En todos sus años de servicio en el santuario, había visto muchas formas de devoción. Peregrinos que cantaban alabanzas con voces melodiosas, pecadores que confesaban sus transgresiones entre sollozos, enfermos que imploraban sanidad con palabras articuladas claramente. Pero nunca había visto nada como esto. Una mujer cuyos labios se movían sin cesar, pero de cuya boca no salía ningún sonido, cuyo rostro estaba bañado en lágrimas, cuyo cuerpo se balanceaba como poseído por alguna fuerza invisible. Para la mente pragmática de Elí, la explicación más obvia era también la más mundana. Esta mujer estaba borracha. El vino del sacrificio, consumido en exceso durante la comida sagrada, debía haber nublado su juicio y alterado su comportamiento. Con la autoridad que le confería su posición, Elí se levantó de su asiento y se acercó a Ana. Su voz, cuando habló, contenía una mezcla de reproche y condescendencia que debió haber sido particularmente dolorosa para una mujer que ya cargaba con tanto dolor. «¿Hasta cuándo estarás ebria?», le preguntó. «Digiere tu vino». Las palabras del sumo sacerdote cayeron sobre Ana como un balde de agua helada. Aquí estaba ella, en el momento más vulnerable de su vida, derramando su alma ante Dios con una intensidad que jamás había experimentado. Y el máximo representante religioso de su nación la acusaba de estar borracha. Era la culminación perfecta de un día de humillaciones, la gota que debería haber colmado el vaso de su sufrimiento. Pero algo extraordinario sucedió en ese momento. En lugar de derrumbarse bajo el peso de esta acusación injusta, en lugar de huir avergonzada del santuario, Ana encontró dentro de sí una fortaleza que no sabía que poseía. Con una dignidad que contrastaba con su aspecto desaliñado y su rostro manchado de lágrimas, se volvió hacia el sacerdote y le respondió con palabras que resuenan a través de los milenios. «No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora». Era una defensa articulada, una explicación que no pedía disculpas por su forma de orar, sino que simplemente aclaraba su naturaleza. El contenido de la oración de Ana, que ella misma había pronunciado en silencio pero que el texto sagrado preserva para nosotros, era un voto de una audacia extraordinaria. Había prometido a Dios que si le concedía un hijo varón, ella lo devolvería al Señor todos los días de su vida y que ninguna navaja pasaría jamás por su cabeza. Era el voto del nazareo, la consagración más completa que un israelita podía hacer, pero aplicada no a sí misma, sino a un hijo que aún no existía. Ana no estaba pidiendo un hijo para satisfacer su propio anhelo de maternidad, o al menos no solo eso. Estaba ofreciendo dedicar ese hijo hipotético al servicio de Dios desde antes de su concepción. Era un acto de fe que rayaba en la locura, prometer entregar lo que todavía no se tiene, comprometerse a renunciar a aquello por lo que se ha llorado durante años. Elí, confrontado con esta explicación, experimentó un cambio de perspectiva que habla bien de su carácter a pesar de su error inicial. No se aferró a su juicio equivocado, no intentó justificar su acusación, no se ofendió porque una mujer le hubiera contradicho. En lugar de eso, reconoció su error implícitamente y pronunció sobre Ana unas palabras que eran tanto una bendición como una profecía.
ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». No sabía exactamente qué había pedido Ana, pero intuía que era algo de gran importancia, y con la autoridad que le confería su posición de sumo sacerdote, invocó sobre ella la respuesta favorable del cielo. Ana recibió estas palabras como el sediento recibe el agua en medio del desierto. Algo cambió en ella en ese instante, algo tan profundo y tan real que se manifestó inmediatamente en su exterior. El texto nos dice que se fue por su camino y comió, y no estuvo más triste. No había recibido todavía lo que había pedido. Su vientre seguía tan vacío como antes. Ninguna señal física confirmaba que su oración había sido escuchada. Pero Ana sabía, con una certeza que trascendía la razón, que algo había sucedido en el ámbito invisible, que su clamor había atravesado los cielos y había llegado a oídos que escuchaban, que la respuesta estaba en camino aunque todavía no pudiera verla. Esta es quizás la esencia más pura de la fe, actuar sobre la base de lo que no se ve, vivir como si la promesa ya se hubiera cumplido, encontrar paz en medio de circunstancias que no han cambiado porque se confía en aquel que tiene el poder de cambiarlas. La familia de Elcana regresó a Ramataim de Sofim siguiendo el mismo camino polvoriento por el que habían llegado, pero Ana era una mujer diferente de la que había partido días antes. Caminaba con un paso más ligero. Su rostro había perdido las sombras de tristeza que lo habían oscurecido durante años, y aunque Penina seguía a su lado con su procesión de hijos ruidosos, las palabras hirientes parecían resbalar sobre ella como agua sobre piedra pulida. Elcana notó el cambio inmediatamente, y aunque no comprendía completamente qué había sucedido en el santuario, se alegraba de ver a su amada esposa liberada de la prisión de su dolor. Algo había ocurrido entre Ana y su Dios, algo que había roto cadenas invisibles y había abierto puertas que parecían selladas para siempre. De vuelta en su hogar, la rutina diaria se reanudó con su ritmo familiar. El molino que trituraba el grano cada mañana, el telar que producía telas durante las tardes, los animales que debían ser alimentados, el pan que debía ser amasado. Pero dentro de esta cotidianidad, un misterio se estaba gestando. El texto bíblico lo narra con una economía de palabras que contrasta con la enormidad del acontecimiento. Y Elcana conoció a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Aquella noche, en la intimidad del lecho conyugal que había sido testigo de tantas esperanzas frustradas, algo diferente sucedió. No hubo truenos ni relámpagos, no hubo ángeles descendiendo del cielo, no hubo voces sobrenaturales anunciando el milagro. Simplemente, el Dios que había cerrado la matriz de Ana decidió abrirla. Las semanas que siguieron trajeron las primeras señales de que el imposible se estaba haciendo posible. Ana comenzó a notar cambios en su cuerpo, síntomas que había aprendido a interpretar erróneamente tantas veces en el pasado que casi temía creer en ellos. Las náuseas matutinas, la sensibilidad en los pechos, el cansancio inexplicable, la ausencia de la sangre mensual que siempre había llegado con cruel puntualidad. Pero conforme pasaban las semanas y los síntomas se intensificaban en lugar de desvanecerse, la certeza comenzó a crecer en su corazón como una semilla que finalmente encuentra tierra fértil donde germinar. Estaba embarazada. Después de años de esterilidad, después de lágrimas que podrían haber llenado pozos, después de humillaciones que habrían destruido a cualquier otra mujer, Ana estaba embarazada. La noticia se extendió por Ramataim de Sofim como el fuego en un campo de trigo seco. Los mismos vecinos que habían murmurado sobre su desgracia ahora murmuraban sobre su buena fortuna. Las mismas mujeres que habían intercambiado miradas de pena condescendiente ahora la miraban con una mezcla de asombro y alegría. Y Penina, la rival que había convertido la vida de Ana en un infierno durante años, guardó un silencio que decía más que 1000 palabras. Su arma principal había sido la maternidad. Su ventaja competitiva había sido su fertilidad, y ahora esa ventaja se desvanecía ante sus ojos. El texto no nos dice qué sintió Penina al enterarse del embarazo de Ana, pero podemos imaginar la amargura de ver cómo la única superioridad que poseía le era arrebatada. Los meses del embarazo transcurrieron con la lentitud propia de toda gestación, pero para Ana cada día era un regalo. Cada movimiento del bebé en su vientre, una confirmación del milagro. Ella acariciaba su abdomen creciente con una reverencia que bordeaba la adoración,
hablándole al pequeño ser que se formaba en su interior, contándole sobre el Dios que había escuchado su oración, preparándolo para el destino extraordinario que le aguardaba, porque Ana no había olvidado su voto. En medio de la alegría del embarazo, en medio de la felicidad de sentirse finalmente completa, ella recordaba las palabras que había pronunciado en silencio ante el tabernáculo de Silo. Este hijo no era suyo para quedárselo, sino para entregarlo. Cuando llegó el momento del parto, las comadronas de la aldea acudieron a la casa de Elcana con la urgencia acostumbrada. Los gritos de Ana resonaban en la noche mientras su cuerpo realizaba el trabajo para el cual había sido diseñado, pero que durante tantos años le había sido negado. Horas de dolor, de esfuerzo, de lucha contra la gravedad y la biología, hasta que finalmente, con un último empujón que pareció arrancarle el alma del cuerpo, el bebé emergió al mundo. Era un varón, tal como Ana había pedido. Sus primeros llantos llenaron la habitación como una sinfonía celestial, y cuando las comadronas lo colocaron sobre el pecho de su madre, Ana lloró las lágrimas más dulces que jamás había derramado. Le puso por nombre Samuel, que en hebreo suena similar a la frase «pedido a Dios» o «Dios escuchó». Cada vez que alguien pronunciaba el nombre del niño, estaba involuntariamente repitiendo el testimonio del milagro que había hecho posible su existencia. Samuel, el pedido. Samuel, el escuchado. Samuel, la prueba viviente de que el Dios de Israel no era una deidad distante e indiferente, sino un Padre celestial que se inclinaba para escuchar el susurro más débil de sus hijos. Ana había elegido un nombre que sería una predicación constante, un recordatorio perpetuo de que la fe en lo invisible puede mover la mano de aquel que mueve el universo. Los primeros años de Samuel fueron un oasis de felicidad en la vida de Ana. Ella amamantaba a su hijo con una devoción que iba más allá de lo meramente nutritivo. Cada vez que el pequeño se prendía de su pecho, ella sentía que estaba participando en algo sagrado, que estaba nutriendo no solo un cuerpo, sino un destino. Elcana observaba a madre e hijo con una sonrisa que combinaba el amor de esposo con el orgullo de padre, agradeciéndole a Dios en silencio por este regalo que había sanado tantas heridas en su hogar. Incluso Penina parecía haber encontrado una tregua en su guerra contra Ana, quizás resignada a la nueva realidad, quizás suavizada por la presencia de un niño que, después de todo, era medio hermano de sus propios hijos. Pero Ana sabía que aquella felicidad tenía fecha de caducidad. Había hecho un voto, una promesa solemne al Dios que había respondido su oración, y no tenía intención de incumplirla. Cuando Elcana se preparó para su siguiente peregrinación anual a Silo, Ana le dijo que ella no iría. No iría hasta que el niño fuera destetado, hasta que pudiera sobrevivir sin la leche de su madre. Y cuando ese momento llegara, entonces sí subiría al santuario, pero no para una visita temporal. Subiría para entregar a Samuel al servicio del Señor, para que habitara en la presencia de Dios todos los días de su vida. Elcana, aunque probablemente sorprendido por esta decisión, no se opuso. Reconoció el voto de su esposa y accedió a que ella hiciera lo que consideraba correcto. Era un acto de confianza extraordinario, un hombre que aceptaba perder la presencia cotidiana de su primogénito milagroso, porque respetaba la palabra que su esposa había dado a Dios. Los días siguientes al destete de Samuel fueron los más agridulces de la vida de Ana. Cada caricia era un adiós anticipado, cada juego una despedida en cámara lenta. Ella memorizaba cada detalle de su pequeño, la forma en que arrugaba la nariz cuando reía, el sonido de su voz llamándola Ima, el peso exacto de su cuerpecito cuando lo alzaba en brazos. Pronto, muy pronto, todo eso le sería arrebatado, no por la muerte ni por la enfermedad, sino por una promesa que ella misma había hecho en un momento de desesperación. Había pedido un hijo y lo había recibido. Ahora debía cumplir su parte del trato. El dolor de la entrega se mezclaba con la paz de saber que estaba haciendo lo correcto, que Samuel no era realmente suyo, sino un préstamo del cielo, que devolverlo era simplemente reconocer una verdad que siempre había sido evidente. El día de la partida hacia Silo amaneció con un cielo despejado que parecía mofarse de la tormenta que se agitaba en el corazón de Ana. Ella vistió a Samuel con sus mejores ropas, peinó sus cabellos que nunca habían conocido el filo de la navaja, y lo tomó de la mano para emprender el viaje más difícil de su vida. Además del niño, la familia llevaba una ofrenda considerable,
3 becerros, un efa de harina y un odre de vino. Era un sacrificio generoso, apropiado para la ocasión, una manera de expresar gratitud por un milagro que ninguna ofrenda material podría jamás igualar. Elcana caminaba junto a su esposa, silencioso, consciente de que cualquier palabra sería inadecuada para el momento que se avecinaba. Samuel, demasiado pequeño para comprender completamente lo que estaba sucediendo, caminaba entre sus padres con la inocencia propia de su edad. Quizás pensaba que era un viaje de vacaciones, una aventura emocionante a un lugar que sus padres le habían descrito con reverencia. No podía saber que al final de aquel camino le esperaba una separación que duraría el resto de su infancia, que la próxima vez que viera a su madre sería de manera fugaz durante las visitas anuales, que las manos que ahora sostenían las suyas pronto lo dejarían ir hacia un destino que él no había elegido, pero para el cual había sido elegido. La inocencia del niño hacía el sacrificio de Ana aún más desgarrador, si es que tal cosa era posible. Cuando llegaron a Silo, el santuario los recibió con la misma solemnidad de siempre. El humo de los sacrificios se elevaba hacia el cielo. Los sacerdotes realizaban sus rituales con la precisión mecánica de quienes han repetido los mismos gestos miles de veces. Los peregrinos entraban y salían con sus peticiones y sus ofrendas. Pero para Ana, aquel día el santuario era un lugar completamente diferente. Ya no venía a pedir, venía a cumplir. Ya no venía a llorar por lo que no tenía, venía a entregar lo que tenía. El tabernáculo que años antes había sido testigo de su oración más desesperada, ahora sería testigo de su ofrenda más costosa. Los 3 becerros fueron sacrificados según el ritual prescrito, su sangre derramada sobre el altar como símbolo de vida entregada. La harina y el vino fueron presentados como ofrendas adicionales, complementos del sacrificio principal. Pero todo el mundo sabía que la verdadera ofrenda de aquel día no era animal ni vegetal, sino un niño pequeño de ojos brillantes que miraba a su alrededor con una mezcla de curiosidad y temor. Ana condujo a Samuel hacia donde estaba Elí, el mismo sacerdote que años antes la había confundido con una mujer ebria. El anciano había envejecido visiblemente desde entonces, pero su posición junto al poste del templo seguía siendo la misma. Las palabras que Ana pronunció en aquel momento son un testimonio de una fe que trasciende las circunstancias. Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también al Señor. Todos los días que viva, será del Señor. No había vacilación en su voz, no había arrepentimiento de último momento, no había intento de renegociar los términos del acuerdo. Ana estaba cumpliendo exactamente lo que había prometido, entregando al hijo que había recibido como respuesta a su oración, para que sirviera a aquel que lo había concedido. Elí recibió al niño con la solemnidad apropiada para la ocasión. Samuel viviría en el santuario, aprendiendo los rituales sagrados, sirviendo junto a los sacerdotes, creciendo en la presencia de Dios. No volvería a dormir en la casa de sus padres, no volvería a jugar con los niños de Ramathaim, no volvería a escuchar la voz de su madre cantándole canciones de cuna cada noche. Su infancia sería diferente a la de cualquier otro niño israelita, moldeada por la santidad del lugar y la responsabilidad del servicio. Ana lo estaba entregando no a una muerte física, sino a una vida completamente consagrada, lo cual, en cierto sentido, era un sacrificio aún mayor. Y entonces, en aquel momento de suprema entrega, brotó de los labios de Ana un cántico que es considerado una de las joyas poéticas de toda la escritura hebrea. Conocido como el Cántico de Ana, estas palabras inspirarían siglos después el Magnificat de María, la Madre de Jesús. Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, comenzó Ana, su voz alzándose en el atrio del santuario con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. No era un lamento por lo que estaba perdiendo, era una celebración por lo que había recibido, por lo que estaba dando, por el Dios que transforma la esterilidad en fertilidad y la humillación en honor. El cántico continuó desarrollando temas que resonarían a través de toda la historia de la fe. El Dios que humilla a los soberbios y exalta a los humildes, que llena de pan a los hambrientos y vacía a los saciados, que da hijos a la estéril y marchita a la que tiene muchos.
Eran palabras proféticas que describían no solo la experiencia personal de Ana, sino el patrón eterno de la actuación divina en la historia. Penina, la rival que tanto la había atormentado, quedaba implícitamente incluida entre aquellos que serían marchitados, mientras que Ana, la despreciada, se alzaba como ejemplo de la inversión de fortunas que Dios opera cuando interviene en los asuntos humanos. Ana se despidió de Samuel, con un abrazo que debió haber durado una eternidad, y terminó demasiado pronto. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran las lágrimas amargas de años anteriores. Eran lágrimas de amor, de fe, de una tristeza dulce que sabía que el dolor de la separación era el precio de la bendición recibida. Samuel lloró también, sin entender completamente por qué su madre se iba sin él, por qué debía quedarse en aquel lugar extraño con aquel anciano desconocido. Pero en algún rincón de su pequeña alma, quizás ya comenzaba a germinar la semilla del llamado que definiría toda su vida, la vocación profética que lo convertiría en una de las figuras más importantes de la historia de Israel. Los años siguientes confirmarían la sabiduría del voto de Ana. Samuel creció en el santuario de Silo, y el favor de Dios reposaba sobre él de manera evidente para todos los que lo conocían. Mientras tanto, Ana no fue olvidada por el Dios que había abierto su vientre. El Señor la visitó nuevamente, y ella concibió y dio a luz otros 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres. La mujer que había sido estéril ahora era madre de 6. Y aunque ninguno de esos hijos ocuparía el lugar especial que Samuel tenía en su corazón, cada uno de ellos era una confirmación adicional de que Dios recompensa generosamente a quienes le entregan lo que más aman. Cada año, cuando subía a Silo para la peregrinación anual, Ana llevaba consigo una túnica nueva que ella misma había tejido para su primogénito, un gesto de amor materno que cruzaba la distancia y mantenía vivo el vínculo entre madre e hijo. La historia de Ana concluye con una imagen que resume toda su trayectoria espiritual. Una mujer que pasó de la esterilidad a la fertilidad, del desprecio al honor, de la desesperación a la alabanza. Su hijo Samuel crecería para convertirse en el último juez de Israel, el profeta que ungió a los primeros reyes de la nación, una figura cuya influencia daría forma a generaciones futuras. Y todo comenzó con una mujer afligida que se atrevió a derramar su alma ante Dios, que tuvo la audacia de pedir lo imposible, que demostró la integridad de cumplir lo prometido. Ana no construyó ciudades, ni lideró ejércitos, ni escribió libros, pero su fe dio a luz una promesa que transformó la historia. En el silencio de su oración sin palabras, en la valentía de su voto imposible, en el dolor de su entrega suprema, Ana nos enseña que Dios escucha, que Dios responde, y que los mayores milagros a menudo nacen de los corazones más quebrantados. Su historia no es solo un relato del pasado, es una invitación eterna a confiar, a perseverar, a entregar, sabiendo que aquel que prometió es fiel para cumplir.